Bueno, hoy vamos a ver el tema que dice la fe que actúa mediante el amor, Gálatas 5 del 1 al 15. Pero antes de continuar vamos a hacer un pequeño, breve, súper breve repasito. Ahora les hago recuerdo que estamos viendo este libro de Gálatas a lo largo del año. No lo estamos viendo cada domingo, vemos un poco, luego descansamos y cuando acabemos todo Gálatas, para la última sesión de Gálatas, que no les voy a decir cuándo es para que estén, les vamos a pasar un pequeño resumen a todos, ¿sí? Pero quiero que repasemos algo súper importante. ¿Qué estaba pasando en Galacia y qué hemos venido haciendo? Cada semana hemos estado estudiando un pedazo de Gálatas y esto es lo que hemos hecho para que un poquito nos demos cuenta. ¿Cómo se estudia un libro? Cualquier libro y específicamente la Biblia. Primero averiguamos qué estaba pasando en ese momento, en el contexto del libro. Y luego extrapolamos la enseñanza para nosotros hoy. ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Más importante aún con la Biblia, porque es la palabra de Dios, no es solamente una enseñanza, es una revelación para nuestra vida. A ver si están despiertos, amén. La Biblia no es solo una enseñanza, es la revelación de Dios para nuestra vida, amén. Ok, excelente, estamos despertando. Bueno, entonces cada vez que vemos un pedazo de Gálatas, vemos qué estaba pasando ahí, a quién le está escribiendo Pablo y qué le está diciendo, y cómo el Espíritu Santo usa eso para hablarnos algo a nosotros hoy. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Ok, bueno, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Galacia? Lo que estaba pasando es que los hermanos habían llegado a la fe, habían aceptado el evangelio de Cristo, habían sido hechos libres por la palabra de Dios, e inmediatamente después, en vez de permanecer firmes en el evangelio, empezaron a escuchar otras voces. En este caso, en Galacia, las voces de un grupo judaizante, un grupo tradicionalista que le empezó a decir a la iglesia: si realmente quieres ser cristiano, no basta el evangelio, tienes que cumplir la ley del Antiguo Testamento más el evangelio. Y entonces los hermanos empezaron a conturbarse, perturbarse, asustarse, porque ahora no sabían qué hacer. O sigo el evangelio, o primero me hago judío, cumplo la ley y luego vengo al evangelio. Y en eso llega Pablo y les empieza a decir a los hermanos: a ver, un momentito, muchachos, ¿cuántos evangelios hay? Uno. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas noticias de Cristo para salvación. No hay otro. ¿Ok? Y si alguien viene y les predica otro evangelio, les dice Pablo, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, caiga bajo maldición, porque el evangelio es la revelación de Dios misma dada a nosotros. No es una filosofía humana, es Dios revelando su verdad. Amén. ¿Estamos aquí? Y entonces Pablo utiliza varios argumentos que hemos ido viendo a lo largo de todo este año. Entre ellos que la promesa es mayor que la ley. Entre ellos que el Espíritu Santo se recibe por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Amén. Y hemos visto todo eso cada semana, cómo tiene aplicaciones para nosotros el día de hoy. Ahora, no vamos a avanzar más en el repaso, solamente quiero dedicarle un minuto a llevarnos a meditar en lo siguiente. Regáleme un minuto de su atención previa a entrar al pasaje de hoy. Y es esto: hay dos cosas fundamentales que tenemos que tener siempre presente en nuestro corazón y en nuestra mente. Siempre, independientemente de qué sea el tema de una prédica. Lo primero, cuando tú vayas a una iglesia, escuches una prédica, vayas a un taller, a un retiro o a lo que sea, esta es la pregunta número uno que debes hacerte. ¿Pueden decir conmigo? Pregunta número uno: ¿es la palabra de Dios o la opinión del predicador? ¿Sabes qué? Yo te cuento una cosa, aunque no me creas, mi esposa va a corroborar lo que te voy a decir. Yo tengo 10,000 opiniones. Tengo mi opinión sobre la economía, tengo mi opinión sobre política, tengo mi opinión sobre fútbol, tengo mi opinión sobre si me gusta más la montaña o la playa. Tengo miles de opiniones, pero mis opiniones son mías. Mis opiniones tienen tanto valor como tiene mi sabiduría humana. Hay cosas en las que sé mucho y mi opinión puede valer mucho. Hay cosas de las que no sé nada y mi opinión no vale nada.
Pero mi trabajo el domingo no es venir a contarte mi opinión, es venir a contarte qué dice la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Amén. Y esa es la primera pregunta que te debes hacer, porque esto es central a todo el libro de Gálatas y lo que Pablo les está diciendo a los hermanos en Galacia. ¿Están escuchando el evangelio o están escuchando a gente que viene y les dice cosas? Lo que pasa es que muchas veces ahora en la iglesia escuchamos un montón de opiniones, pero no la palabra de Dios. No en esta iglesia, gloria a Dios, pero en la iglesia en general. O en la iglesia ahora te venden profetas por docena y con libro de regalo, ¿no ve? ¿Sí? Todos dicen algo, todos me han dicho, he ido a un lugar, me han profetizado, me han hablado, me han contado. El pastor tiene una opinión acerca sobre qué color es más bonito, sobre si al construir el Cristo de la Concordia vino bendición o maldición a la ciudad, no sé qué cosas. Todos tienen opiniones. Hay consejeros bíblicos a patadas, ¿no ve? Entra a internet y di consejería cristiana y vas a encontrar 20,000 consejeros cristianos. Y cuando vas donde el consejero cristiano te aconseja con la palabra de Dios o con sus ideas. No siempre, esa es la pregunta que te tienes que hacer. Amén, ¿me estás siguiendo? Este ñato me está aconsejando de la palabra de Dios o desde su punto de vista. Porque piensa a quién le estás entregando tu vida, a Dios o a un iluminado. ¿Me entienden? Entonces la pregunta número uno que te debes hacer cuando vayas a una iglesia, cuando escuches una prédica, cuando vayas a un taller, a un retiro, a un encuentro, a lo que sea, es: ¿me está hablando la palabra de Dios o su opinión? Y si viene y me dice: el Señor me ha dicho, hermano, he tenido revelación, la pregunta es: ¿me está hablando la palabra de Dios o su opinión? ¿Sabes por qué? Porque a mí nada me garantiza que el Señor le haya hablado, pero sí tengo una garantía absoluta que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos aquí? Número uno. Número dos, lo segundo: ¿qué hago con eso? Ahora digan la pregunta: ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Porque ¿sabes qué? Lo primero es: ¿me están hablando la palabra de Dios? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, ¿lo obedezco o no? Si la respuesta es: no me está hablando la palabra de Dios, me está dando sus opiniones, yo evalúo su opinión y luego escojo. Pero si la respuesta es la palabra de Dios, entonces ya no puedo evaluar la opinión, ahora tengo que evaluar mi acción. ¿La obedezco o la desobedezco? ¿Estamos aquí? Porque no hay cosa más triste que recibir la palabra de Dios y decir gracias y salir y hacer lo que quiero. Y no te termino de contar el testimonio más redundante que existe en la iglesia. Es el de personas que desobedecen la palabra de Dios y luego se están preguntando: ¿por qué Dios me pasa esto? Y Dios simplemente les dice: por desobediente. Es bien sencilla la cosa. Esto es lo que la palabra de Dios dice: ¿a quién le creo? ¿A Dios o a mí? Les voy a contar brevemente antes de entrar al tema de hoy, porque realmente estamos a la mitad. Vamos a hacer una transición en Gálatas hoy día y es importante recordar esto cuando entremos a esta segunda parte de Gálatas. Hay un hermano, no les voy a decir el nombre, algunos de ustedes conocen la historia, que tenía un llamado muy fuerte del Señor a servirle y llegó a la iglesia y estaba ejerciendo un liderazgo. Y un día llega a la iglesia con una muchacha hermosa, excelente la chica, no tiene nada de malo, pero no era creyente, no creía en el Señor y no quería creer en el Señor. Ella quería hacer su vida y viene y la trae. Entonces yo le digo lo que le diría a cualquier líder, le digo: hermano, tienes una decisión que tomar. O sigues a tu corazón o sigues al Señor, pero no puedes ser líder en la iglesia desobedeciendo a Dios, porque el Señor es muy claro acerca de dónde entregar nuestro corazón y dónde no. Y el hermano me dice, palabras textuales: gracias por decirme, voy a orar, pero quiero darme esta oportunidad de ser feliz. Hasta ahora lo molesto con eso, ¿no ve? Le digo: tranquilo, hermano, te amo en el Señor, voy a orar por ti. Pasa una semana y vuelve y me dice: ¿sabes qué? He orado y realmente yo quiero creerle al Señor, no a mi corazón. Es mi amiga, la invito a la iglesia, quiero que busque al Señor, pero no voy a perseguir esta relación. Qué decisión de valiente. Han pasado más o menos 6, 7 años.
Ese hermano hoy está casado y tiene un hermoso hogar con una mujer que ama al Señor. Amén. Y Dios ha confirmado y reconfirmado su liderazgo. Por el contrario, hay muchos otros testimonios de lo contrario. Estás en desobediencia, Señor. No es porque no me caiga, no la quiero, no quiera que venga a la iglesia. Tráelo o tráela a la iglesia. Por supuesto que sí. Lo vamos a recibir con el mayor amor, como recibimos a todos. Pero no puedes entregar tu corazón en desobediencia a Dios. No, es mi campo misionero. Le voy a convertir. Y unos años después me llaman, me estoy divorciando. Estoy triste. Me va mal. No sé cómo. Me va bien económicamente, me va bien en todo. Pero estoy por dentro hecho pomada. No tengo una buena relación porque no estamos unidos en una. ¿Por qué está así mi matrimonio? ¿Por qué Dios no me ama? No es que Dios no me ama, Dios te ama, pero tú has escogido intencionalmente desobedecer a Dios. ¿Estamos bien? Amén. Entonces, nuevamente, todo esto. Pregunta número 1, ¿me están hablando la palabra de Dios o la opinión del que habla? Y número 2, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? ¿Lo obedezco o hago lo que me da la gana? Y más adelante en Gálatas vamos a ver cuando estemos entrando al capítulo 5 y 6 que dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Bueno, cerrando esta primera parte de Gálatas, el apóstol Pablo nos recuerda que si es por fe, no es por obras. Entonces míralo al de al lado una vez más y dile, si es por fe, no es por obras. Vamos a leer Gálatas 5 del 1 al 6. ¿Me ayudan con el versículo 1? 1, 2, 3. Yo leo el 2. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Les toca el 3. Me toca el 4. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Y les toca el 5. Me toca el 6. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Míralo al de al lado y dile, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ver, no dile a la Anita. Ya. Vamos a un poquito analizar este pequeño pasaje. El versículo 1 del capítulo 5 nos da 2 órdenes. Siempre me gusta resaltar estas órdenes imperativas. ¿Qué es una orden imperativa? Es cuando le dices a alguien que haga algo con la expectativa de que lo haga. Es como cuando le dices a tu hijo, lávate los dientes. ¿Qué estás esperando que haga? Que se lave los dientes. No es si quieres lávate los dientes o más tardecito o el rato que puedas. Es lávate los dientes. Versículo 1 tiene 2 órdenes. Manténgase firmes en la libertad y no se sometan al yugo de esclavitud. La expectativa de Dios para el creyente es que se mantenga firme en la libertad del evangelio y que no regrese atrás ni a la esclavitud del pecado ni a la prisión del legalismo. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, continuamos. Luego dice, no es por obras, sino por gracia. Segunda cosa que Pablo nos dice. Buscar la justificación delante de Dios por medio de obras de justicia es completamente inútil. Pero aún peor, no es solo que es inútil, no es solo que avanzar hacia una meta que no vas a lograr. Es como tratar de nadar contra una corriente fuerte. Te vas a cansar y te vas a ahogar, no vas a poder. Es aún peor porque dice, el que quiere ganarse el favor de Dios por sus propias obras, ¿qué ha hecho? Ha caído de la gracia de Dios. Querer ganarse el favor de Dios por medio de obras es desechar a Cristo. En otras palabras, es desechar a Dios mismo.
Siguiendo el ejemplo de nadar contra la corriente, es como que estás así. Estás en un río bien fuerte que viene de bajada y tú estás en una lancha con un buen motor y estás yendo en contra de la corriente, subiendo. La lancha te está llevando. Te está diciendo, vamos a llegar, no te preocupes. El río es fuerte, pero tú estás en la lancha. No es tu fuerza la que va contra el río, es el motor de la lancha el que te lleva. Y de repente tú dices, no, oye, muy cómodo ir en la lancha, mejor llegaré yo solo por mis propias fuerzas. Y te lanzas de la lancha y empiezas a nadar contra la corriente y dices, yo puedo, yo voy a llegar, yo voy a llegar, yo voy a llegar. Y cuando te das cuenta, la corriente te está arrastrando. Pero yo puedo, pero yo puedo, pero yo puedo. Y la corriente te sigue llevando. Pero yo puedo, pero yo puedo, yo puedo por mis fuerzas. Te vas a acabar ahogando. La presión es demasiado fuerte como para que tú la cumplas. Necesitas de algo más grande que tú que te lleve a la meta. ¿Estamos aquí? Amén. Esa es la gracia de Dios. La ley de Dios demanda la perfección de Dios. Si tú quieres ser justo delante de Dios por tus propias obras, lo que vas a lograr es ahogarte. Vas a lograr darte cuenta lo terrible que eres y sentirte desechado y decir, Dios, tanto me pides y cómo lo voy a cumplir. Mejor me rindo. Porque es como nadar contra la corriente. Pero cuando dependes de la gracia de Dios, vas a decir, Dios, gracias porque no depende de mí, depende de ti. Tú me llevas a la meta. Amén. ¿Estamos aquí? Tercero, la verdadera esperanza del cristiano está en la justicia de Dios. Dice así, esta es una esperanza que tenemos por la fe en Cristo. Esta es una esperanza que está en nosotros por medio del Espíritu Santo y nos recuerda que somos hijos de Dios. Nuestra esperanza no está en nuestros esfuerzos, nuevamente no está en nuestra capacidad de nadar contra la corriente, está en el hecho de que hay alguien que nos está llevando hacia adelante. Amén. Finalmente, lo que verdaderamente vale delante de Dios no es la circuncisión ni la incircuncisión, es decir, no son las obras ni las apariencias externas. Lo que vale es la fe verdadera, y la fe verdadera siempre va a estar motivada por el amor de Dios y el amor al prójimo. ¿Se acuerdan? Lo que vale no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que es movida por el amor. ¿Te acuerdas? Lo dijiste hace un momento, ¿no ve? Una vez más dilo, la fe que es movida por el amor. Y es aquí donde el Espíritu Santo nos recuerda la relación correcta entre la fe y las obras. El problema del legalismo es que busca ganarse el favor de Dios a través de obras de justicia, pero estas obras están motivadas por cualquier cosa menos el amor. ¿Estás aquí? ¿Has conocido una persona legalista alguna vez? ¿Alguien que quiere ganarse el favor de Dios? Perdónenme un segundito. Alguien que busca ganarse el favor de Dios por sus obras. No hace obras por amor, hace obras por obligación. ¿Y sabes qué empieza a hacer? Empieza a compararse con los otros. Empieza a mirar a los demás y decir, yo soy más santo que tú. Yo soy mejor que tú. Yo soy más bueno que tú. ¿Y qué empieza a decir? Sí, mis hijos son malcriados, pero por lo menos van a la iglesia. ¿Qué empieza a decir? Sí, soy malo, pero por lo menos no me he divorciado. ¿Qué empieza a decir? Sí, tomo, pero por lo menos no soy abusivo. Y empieza a compararse con los demás. Y empieza a hacer obras, ¿me entiendes? Y empieza a decir, voy a dar estito para que Dios me haga un favorcito. ¿Me están siguiendo? Y no está motivado por el amor, está motivado por el legalismo, por el deseo de ganarse algo de Dios haciendo algo bueno. Y en ese camino se compara, ¿por qué? Porque para ganarme algo tengo que hacer mejor que los demás. Cuando vas a ir a jugar un partido de fútbol, vas a ir a meter goles, porque ¿cuál es tu objetivo? Es ganarle al otro equipo, ¿no ve? Es ser mejor que el otro. Entonces el mundo legalista funciona así. Es el mundo en el que tú haces cosas buenas, no por afán de hacer cosas buenas, sino por el afán de ganarte algo. Y te empiezas a comparar con los demás para tener cómo justificarte a ti mismo. ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? Por el contrario, la fe verdadera simplemente acepta el amor de Dios por pura gracia. Entiende que este amor no depende de uno, sino de la obra de Cristo en la cruz.
Y que este amor no es algo que se gana, sino que se recibe a través del Espíritu Santo. Y entonces ayúdenme leyendo esto, por favor, a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. El cristiano hace buenas obras, pero no las hace esperando algo por compararse con los demás o porque son una demanda. Las hace porque el amor fluye a través de él. ¿Estamos aquí? ¿Por qué el cristiano sirve al Señor? Porque fluye el amor. ¿Por qué el cristiano perdona? Porque fluye el amor. ¿Por qué el cristiano es generoso? Porque fluye el amor. ¿Por qué el cristiano resuelve sus diferencias? Porque fluye el amor. ¿Estamos acá? Amén. Esa es la diferencia. No es que el cristiano no hace buenas obras. El cristiano hace buenas obras, pero no hace buenas obras porque siente la presión de hacerlas. Hace buenas obras porque fluyen de él, porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. ¿Estamos aquí? Amén. El cristiano obedece la palabra de Dios, no porque tiene miedo que si la desobedece se va a ir al infierno. No porque tiene miedo que si la desobedece Dios va a estar enojado. El cristiano obedece la palabra de Dios porque de él fluye el amor hacia Dios que le lleva a buscar agradar a su Salvador. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Y el apóstol Pablo continúa entonces y habla acerca del escándalo de la cruz. Y dice así. Lean el 7 ustedes. 1, 2, 3. Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Ojalá estos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Bueno, este es un párrafo que está ahí al medio de nuestro pasaje de hoy, súper pintoresco, pero no nos vamos a detener demasiado tiempo en este párrafo. Simplemente vamos a resumir lo siguiente. Primero, Pablo afirma categóricamente que cualquier enseñanza o persona que distraiga a la iglesia de su avance en el evangelio no proviene de Dios. Número 1, cualquier influencia en tu vida que te aparta del evangelio, de caminar o de avanzar en el evangelio, no proviene de Dios. Y la pregunta aquí que debes hacerte es esta: ¿soy yo el influenciador o el influenciado? ¿Hola? Porque nos encanta a veces utilizar este pequeño juego de palabras, ¿no ve? Es que si solo estoy con cristianos, ¿cómo voy a hacer luz? De acuerdo, amén. Cristo andaba con pecadores, pero ¿quién era el que se convertía en esa relación? Ahora, ¿quién es el que se convierte en tus relaciones? ¿Me están siguiendo? Yo sé que sí. Si eres el James Bond de tu grupo, ¿no ve? La gente 007, el cristiano privado que está por debajo maquinando un plan para que nadie se dé cuenta que es cristiano y de repente los atrape para el Señor. Lo más probable es que tú no eres el influenciador, sino eres el influenciado. Y entonces ahí la pregunta es clara: si no viene de Dios, si no te edifica, si no te hace avanzar en el Señor, no viene de Dios. Si no tienes la capacidad de mantener tu integridad cristiana en un contexto, tu trabajo es salir de ese contexto. Amén.
Ahora, si sí tienes la fortaleza en el Señor de espíritu de mantener tu integridad cristiana, pues sí sé sal y luz. Pero sé sal y luz. ¿Sí? Segundo, y lo mismo dentro de la iglesia. Volvemos a lo que hablábamos al principio. Hoy encuentras consejeros por docena y con profeta de regalo, ¿no ve? ¿Sí? Pero si vas a lugares donde solo te dicen lo que quieres oír, donde te aplauden todo lo que hacen y te justifican todas tus ideas, no estás escuchando la palabra de Dios. Te estás haciendo timar, te estás haciendo engañar. La palabra de Dios nos levanta, nos edifica, pero también nos exhorta y nos transforma. Amén. ¿Sí? Nos levanta, nos edifica, nos consuela, pero también nos exhorta y nos transforma. Segundo, aquellos que perturban, que hacen tropezar a los hermanos, recibirán un castigo de parte de Dios. Y Jesús ya lo dijo antes, ¿no? Ay de aquel que hace tropezar a uno de estos más pequeñitos, le iría mejor poniéndose una soga al cuello, amarrar una piedra de molino y lanzarse al río. Cuidado con ser tropiezo para los demás. Cuidado. Ahora, obviamente, cuidado, no vuelvas a caerte al legalismo, ¿no ve? ¿Sí? Y el legalista es el que anda apuntando a los demás: eres tropiezo, mira cómo estás haciendo eso, cuida tu testimonio. ¿No ves? Es el legalista. ¿Sí? El legalista es el que anda así. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a jugar ese juego? ¿Cómo van a ir a ese lugar? ¿Cómo pues van a bailar? ¿Cómo van a comer parrillada? ¿Cómo es morcilla? Al infierno te vas a ir. Y está con su camarón en la boca, ¿no ve? No ha leído la otra parte del pasaje. Prohibió comer camarones también, por si acaso. ¿Sí? Y ya que estamos en eso, ¿cómo se va a hacer un tatuaje? Pues no ha leído el siguiente versículo, dice que el varón no debe afeitarse la barba. Y está bien afeitadito, apuntando al tatuado. Ese es el legalista, ¿me entiendes? El que está, ya. El que tiene el amor de Cristo no anda así, anda diciendo: Señor, cuida mi corazón y ayúdame a levantar al hermano y no hacerle tropezar. Amén. ¿Me entiendes la diferencia? El legalista está así, siempre agrio como limón. El que tiene el amor está así: Señor, cuida mi corazón para levantar al hermano y no hacerle caer. Amén. ¿Estamos aquí? Harto les estoy preguntando hoy día si están aquí, porque están muy callados. Amén. Creo que los legalistas están enojados conmigo. Voy a tener que guardar mi dedo, Señor. Tercera cosa que Pablo dice en este párrafo: la cruz no ofendería tanto. Literalmente aquí lo que la expresión es: el escándalo de la cruz sería abolido. ¿Qué quiere decir eso? Que la cruz, ya Pablo lo dijo antes, es tropiezo y escándalo para el incrédulo, pero para el creyente es salvación y vida. En otras palabras, Pablo les está diciendo esto: ¿saben qué? Si yo como apóstol de Dios, extrapolarlo eso a los predicadores de ahora, si yo como alguien que proclama el evangelio seguiría proclamando las viejas costumbres, nadie tendría problemas. Pero Pablo dice: si todavía me están persiguiendo y atacando, es porque estoy predicando algo diferente, la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es tropiezo para los judíos y escándalo para los gentiles. ¿Por qué era tropiezo para los judíos? Porque los judíos no podían creer, ni entender, ni aceptar que Dios haya muerto en la cruz. Era absurdo, era una derrota. El Mesías tenía que triunfar y entrar con caballo y matar a espada a los enemigos. ¿Cómo vas a tener un Mesías de amor? Y era tropiezo para los gentiles, porque ibas a un mundo donde tenían dioses como Zeus, tenían dioses como Júpiter, tenían dioses como el Inti Raymi, y les decías: mi Dios ha muerto en la cruz por tus pecados. ¿Y en qué clase de Dios de bilucho es ese? Mi Dios bota rayos desde el cielo, no se muere en la cruz. Pero mi Dios ha resucitado al tercer día y vive para siempre y gobierna en un trono eterno. Amén. Amén. Pero Pablo les dice: si yo seguiría predicando lo de antes, no habría problema. El escándalo de la cruz sería abolido. La cruz no causaría problemas a nadie si la cruz de Cristo seguiría siendo el mismo viejo cuento. Pero la cruz de Cristo es un escándalo para el mundo, porque te presenta un Dios diferente. Un Dios que ama, que perdona, que recibe, a pesar de tener toda la autoridad de juzgar.
Y de eso es de lo que está hablando Pablo, y termina con esta hermosita frase aquí que se las voy a contar. Dice, ¿dónde está? Ojalá esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. ¿Quieren que les diga lo que realmente dice ahí? En la versión no infantil traducida, ¿sí? Estos judaizantes estaban invitando a los hermanos a circuncidarse, ¿ya? Y Pablo dice, tanto quieren circuncidarse, ojalá se castraran por completo. Esa es la expresión en griego, ¿ya? Lo que Pablo está diciendo, ¿saben qué? Si vas por el camino del legalismo, no vas a acabar con una cosa, vas a acabar en el extremo. Ese es el punto. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? No se olviden que las traducciones siempre nos las ponen medio para todo público, ¿no? Lo que escribían los apóstoles a veces era un poquito más rudo de lo que estamos acostumbrados a leer, ¿sí? Pero básicamente esta es la advertencia. ¿Sabes qué? Si empiezas por el camino del legalismo, del haz, no hagas, haz, no hagas, haz, no hagas, cumplir, no sé qué, vas a acabar llegando a esos extremos. Vas a acabar viviendo en una prisión de locura tal que vas a hacer cosas terribles, porque el legalismo no está motivado por el amor, está motivado por la comparación, está motivado por el temor y genera resentimiento. La libertad en Cristo, al contrario, está motivada por el amor, por el amor. Entonces, mucho cuidado con el legalismo. Última parte, la verdadera libertad es vivir en amor. Por última vez, míralo al de al lado hoy y dile, la verdadera libertad es vivir en amor. Ok, dile, la verdadera libertad es vivir en amor. Vamos a leer el último pasaje. ¿Me ayudan? A la 1, a las 2 y a las 3. Me toca. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Les toca. Ok, ¿qué está pasando? Pablo ha utilizado toda esta parte de la carta hasta este punto, toda esta parte, desde el versículo 1:1 hasta el versículo 5:12, para explicarnos algo fundamental. ¿Qué es el Evangelio? Amén. Toda esta parte nos explica algo fundamental. ¿Qué es el Evangelio? Porque todo el punto de la carta es que si te vas por otro evangelio, has abandonado a Cristo, has caído de la gracia. Entonces te ha venido diciendo reiteradamente, ha usado ejemplos, ha usado alegorías, ha usado jalones de orejas, ha usado todo para decirte, este es el evangelio, es la salvación de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, recibida por el Espíritu Santo, punto. Amén. Punto. En el evangelio eres libre. Pero ahora va a pasar y va a cambiar un poco, y a partir de este punto en adelante, lo que queda de Gálatas va a empezar a explicarnos cómo funciona esa libertad en la práctica. Pero nuevamente, si vas a irte a ver cómo funciona la libertad sin entender la raíz de la libertad, vas a volver a lo mismo, vas a volver a ser legalista otra vez, porque sigues sin entender la libertad de Cristo. Y vas a seguir pensando que es por tu propio esfuerzo, por tus propias ganas, por tu propia capacidad. Y el punto hasta aquí es radical. No se trata de ti, se trata de la obra de Cristo en ti. Amén. Usando el ejemplo de la lancha nuevamente, no es que tú nades contra la corriente, es que estás en algo más grande que tú, que te está llevando contra la corriente. La pregunta ya no es si vas a ir río arriba, sí vas a ir. Ahora, ¿cómo actúas dentro del bote? ¿Cómo actúas dentro del bote? Esa es la pregunta. Y entonces dice que la verdadera libertad no consiste en el desenfreno, sino en el servicio de amor. ¿En qué consiste la libertad? A los tres que están despiertos, ¿en qué consiste la libertad?
la verdadera libertad no es desenfreno, es servicio de amor. Recuerda lo que hemos reiterado domingo a domingo. No se trata de volver a la esclavitud del pecado ni a la prisión del legalismo, sino a vivir en la libertad del Espíritu. Y ahora nos comienza a contar en qué consiste esa libertad. Consiste en el servicio de amor. Entonces, vamos a ver un poquito cómo es que esta pequeña frase del versículo 13 está aterrizando en algo que ya se nos dijo. Y quiero que te acuerdes una cosa, por favor. Este pequeño versículo, esta pequeña frase del versículo 13 al final es el corazón de todo el libro. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. ¿Pueden decirlo ustedes? A la una, a las dos y a las tres. Ese es el corazón de todo. Ese es el corazón de todo. No usen la libertad como excusa para dar rienda suelta a sus pasiones. Literal, no usen la libertad como excusa para la carne, sino más bien sírvanse unos a otros con amor. Y ahora quiero que veas, el 5.1 nos decía, nos exhortaba, ¿se acuerdan? Habían dos exhortaciones a que permanezcamos firmes en la libertad. Número 1, ¿se acuerdan que era el número 1? Encargo número 1, permanece firme en la libertad. Dile al de al lado, a ver, permanece firme en la libertad. Número 1, no vuelvas a la esclavitud del pecado, no vuelvas a la prisión del legalismo, permanece firme en la libertad. Luego el versículo 6 dice que la verdadera fe es motivada por el amor. La fe verdadera está motivada por el amor. La fe no está motivada por comparaciones, por enojos. La fe no está motivada por nada más que el amor. ¿Tienes fe? El amor de Dios va a fluir a través de ti. Y entonces el versículo 13 une ambos conceptos y nos da la verdadera definición de libertad: el servicio mutuo en amor. ¿Cuál es la verdadera libertad? El servicio mutuo en amor. ¿Cómo es la verdadera fe? La verdadera fe es la que busca servir a Dios a través del servicio a sus hermanos, motivada por el amor. Y esto no es algo que Pablo se inventa, no es algo que se le ocurre ese rato, es lo que Dios siempre había dicho. En la misma ley de Moisés, en el libro del Levítico. El libro del Levítico es el libro de la ley, es donde Dios establece los preceptos de su ley. Los 600 y pico mandamientos de la ley de Moisés estaban en el libro de Levítico. Y en el corazón del libro de Levítico, ¿qué dice? Levítico 19:18. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, sino que hagas ¿qué? Leanlo ustedes. Ahora los demás ya han podido despertar, leanlo ustedes. Y a la tercera es la vencida. 1, 2, 3. Y ese yo soy el Señor era una manera de Dios de decir: este es mi mandamiento. En el Levítico los mandamientos concluyen con esto: yo soy el Señor. En otras palabras, haz esto porque es mi voluntad, la voluntad de Dios. Levítico, Antiguo Testamento, ley de Moisés, que decía: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Ya lo había dicho Jesús, nuestro Señor. ¿Qué nos dice? Vamos a leer el Evangelio de Mateo. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Fíjate la respuesta de Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, literalmente es semejante, está al mismo nivel, es equivalente al segundo. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Lo dijo la ley de Moisés, lo dijo Jesús. Pablo solo les está haciendo recuerdo a los Gálatas lo que Dios siempre dijo.
Y hoy el Espíritu Santo te lo está haciendo recuerdo a ti. La fe obra por el amor. La fe obra por el amor. La verdadera fe no es legalismo, es libertad. Pero la verdadera libertad es el servicio en amor. La verdadera libertad es el servicio en amor. ¿Tienes fe? Muéstrame cómo sirves. ¿Tienes fe? Muéstrame que tu servicio es por amor, no por comparación, no por ganar nada, por amor. Entonces, ya vamos a concluir. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Hemos venido estudiando el libro de Gálatas. Por favor, no pierdas de vista esto. No pierdas de vista, porque aquí Pablo, como les digo, hace una transición. Todo el libro hasta aquí nos ha venido hablando de nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Nos ha venido hablando de el evangelio de Cristo. Y ahora, a partir de este punto, nos empieza a decir cómo vivimos en la práctica esa realidad. Pero no puedes hacerlo al revés, porque ese es el problema de ser legalista, es hacerlo al revés. Ese es el problema de volver al pecado, es hacerlo al revés. Es querer empezar por el hacer para llegar a ser. Y entonces dices, tengo que escalar esta montaña, tengo que nadar contra corriente, tengo que lograr hacerlo. Y en el camino te caes, te hundes, te haces miserable. Cuando la palabra de Dios es clara y te dice, primero eres, y resultado de lo que eres, empiezas a hacer. Primero es el ser, luego el hacer. Pero tu hacer va a demostrar quién eres. Amén. Tu hacer va a demostrar quién eres. Antes de leerles las dos breves conclusiones, les voy a contar una pequeña historia que escuché una vez. Había un buitre, ¿conocen los buitres, no ve? ¿Sí? Había un buitre que fue y se paró en el campanario de la plaza principal. No importa de qué ciudad, todas las plazas principales tienen una misma característica, están llenas de palomas. Y los niños van y alimentan a las palomas, ¿sí? Botan cosas a las palomas. Y entonces venían los niños y botaban las semillas y bajaban las palomas y comían. Y bajaba el buitre del campanario, boom, 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 y las palomas se escapaban y los niños se asustaban y la gente lo espantaba al buitre. Y el buitre decía, ¿por qué no me alimentan? Hasta que un día se le ocurre al buitre, es que yo tengo la cabeza descubierta sin plumas, tengo plumas negras. Y entonces dice, me voy a hacer paloma. Y se pinta sus plumas de blanco y se saca unas plumas del piso y le pone carpicola y se las pone en la cabeza y se disfraza de paloma. Y entonces empiezan a botar los niños el alimento y bajan las palomas a comer y baja el buitre. Decían, qué paloma más rara. Pero lo alimentaban y no lo botaban porque parecía paloma. Decían, qué paloma más extraña. Y el buitre dice, me salió bien el chiste, voy a empezar a comer como paloma. Hasta que un día, en medio de la plaza, se muere un ratón. Y cuando se muere el ratón, el buitre lo ve desde el campanario y su instinto salta y el buitre baja corriendo y se olvidó que era paloma y se come el ratón. La moraleja de esta historia es que no es la apariencia externa la que importa. Tú puedes disfrazarte por un tiempo, pero cuando llegue el momento, tu verdadera naturaleza va a salir. Esa es la vida del legalista. Se disfraza de santidad y justicia, se disfraza de amor a Dios y servicio, se disfraza de que tiene fe.
Pero cuando llega el momento, su verdadera naturaleza sale y responde con ira, con enojo, con comparación, con amargura. La verdadera fe no te pinta de paloma, te transforma de adentro hacia afuera. La verdadera fe hace lo imposible, hace que el Espíritu de Dios entre y te haga una nueva criatura. La verdadera fe hace que ese buitre deje de ser buitre y se convierta en paloma. Sí, exteriormente sigue siendo un buitre, pero en su corazón es paloma. ¿Sí? Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. De eso se trata el Evangelio. No de que nos vistamos por afuera con cosas de justicia, sino que reconozcamos nuestra injusticia y nos vistamos por dentro con el amor de Dios. Amén. Y con eso en mente, entonces dice así: el verdadero cristiano no es aquel que vive en pecado, ni aquel que vive en legalismo. El verdadero cristiano es aquel que depende de la gracia de Dios, tiene fe en Cristo, es guiado por el Espíritu Santo y sirve a los demás en amor. La fe que actúa mediante el amor es la fe que nos otorga la verdadera libertad en Cristo, la libertad del amor. ¿Puedes leerlo? Ese es el desafío para ti hoy. Llénate del amor de Dios. Deja que el amor de Dios te transforme y que de ti fluya el servicio en amor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias, Señor, porque realmente tú nos has amado, nos has llamado, nos has transformado, Señor. Porque tú nos has dado libertad en amor, Señor. Porque no dependemos de ti, no dependemos de buenas obras ni de nosotros mismos, dependemos de ti. Porque no es que nosotros nademos contra la corriente o escalemos la montaña más alta, es que confiamos en ti, que nos llevas, Señor, que nos diriges, y en el camino podamos recibir de ti para transmitírselo a los demás, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir tu evangelio, a caminar contigo, a ser un poquito más como tú cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso mensaje. Realmente llegó a mi corazón. Espero haya llegado al tuyo también. Síguenos en todas nuestras redes sociales para más material como este, para que sea de bendición para tu vida, y de igual forma comparte para que sea para las de muchas personas.